Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso Hola, encontro buenas de quinta-feira, noches. a mais uma live do Bienvenidos nosso a querido este irmão Pedro encuentro Dung. del jueves, Boa noite, irmão a Pedro. otra Tudo bem com você hoje? transmisión de esta live con el hermano Pedro Don. ¿Cómo está, hermano? Buenas noches, André. Sé que estás muy cansado. Tuvimos hoy esta mañana en la Expo Cristiana, tomando café con los pastores y que demoró para suceder esto hace un tiempo y llegaron las autoridades, llegó el intendente, el representante del gobernador de San Pablo y también tuvimos una abertura y ahí tú fuiste a trabajar y ahora sí estás ahí, ¿eh? Tô em São Paulo Regocijándote, ainda, ¿no? vou para casa. É isso aí. Que estoy en São Paulo aún tengo que ir a casa. Pero es eso, ¿no? Vale la pena trabajar, somos muy motivados, Sí, aunque cansados, pero el Señor nos ha dado este encargo de predicar el Evangelio del Reino a toda la tierra habitada y traer al Señor de vuelta. Eso nos motiva. No tenemos como hoy estamos con dos invitados especiales, muy especiales, que van a sorprenderlos en esta live. Y estamos con dos que nos representan muy bien con sus voces, las voces de cantores, de los levitas y cantores. Realmente nos ayudan en el servicio de la música, en todo. Estamos con Kawan y con Balnam. Balnam. Es muy placer no, los hermanos ya les conoce, es mucho placer de tenerlos a ustedes acá. En esta live por primera vez llamamos a los cantores. Se presenten ahora Boa noite, ustedes. pessoal. amén, Bom, buenas irmão Pedro, noches. obrigado pelo convite. Bueno, André, amén, hermano obrigado Pedro, por gracias por todo la tema invitación. aqui, Gracias a né? Andrés por toda la Quem não sabe, tem orientación. todo um pré, né? Tem Quien no algumas sabe, aquí hay orientações un importantes preámbulo aqui aquí para a con gente orientaciones acessar importantes direitinho. para que E nosotros graças a Deus, entremos o de pessoal do forma IBPT correcta também aquí al super live. tecnológico Gracias a ajuda a Dios gente, por né? todo el personal de Eu IBPT, sou Cauã, tecnología, nos tenho ayuda. 36 Soy anos, Caguán, tengo 36 bom, años. fiz faculdade na PUC Campinas, depois vim Me para a USP gradué fazer en la PUC de residência, né? Sou Campinas, pues radio-oncologista, não sou vine a hacer radiologista também, sou residencia. Soy radio-oncologista, tratamento com radio-oncologista câncer. Quando o irmão con Pedro fala tratamiento con sobre cáncer. Cuando el radiação, hermano né, Pedro sobre habla câmara de sobre ionização, radiación, espero, sobre cámara de colimação, essas são as coisas que eu ionización, gosto também, que eu uso colimación, yo le digo, esas son para o las cosas que a mí me tratamento aqui. gustan Então, a parte y que difícil uso eu para los gosto bastante tratamientos também. aquí. Es la parte difícil que me gusta E hoje estou bastante. aqui na USP, né? Yo Trabalho estoy aqui, aquí tenho en la alguns USP, residentes que eu sou responsável tengo para trabajo aquí, tengo ensinar algunos também. residentes que soy E além responsable disso, para 288, enseñarles. né? E o Y serviço aparte de de eso, música aqui em São 288 Paulo. también, ese servicio de E o que música en mais São os irmãos Paulo. pedirem, a gente está Y disposto lo a que más servir. los Então, hermanos nos pidan, estamos dispuestos é um para prazer estar servir. aqui. Amén. Es un Obrigado pelo placer convite. estar aquí. Muchas gracias por la Amém, invitación. queridos. Obrigado pelo convite Amén, também. queridos. Gracias por la Meu nome é invitación Valnan, también. mas podem Mi me nombre es chamar, eu sei Balnar. que não é fácil. Pueden equivocarse con mi nombre, sé que no es fácil. Também moro em São Paulo, tenho También 28 vivo en anos, São Paulo. sou advogado, trabalho com Soy mercado de abogado. capitais e direito imobiliário aqui Trabajo em con São mercado de Paulo, capitales natural y do derechos interior, inmobiliarios en São Ceará, Paulo. mas vivo aqui há 6 anos. Vivo aquí hace seis Vim, me años. casei, né? Conheci a Vine, me Sofia no casé, CEAP, um conocí a pouco melhor, Sofía en el CP, dois poco filhos, mejor. aprendendo sobre vida, Tenemos dos hijos, paternidade, um aprendiendo processo sobre todo maravilhoso, sobre la paternidad, que es un e proceso um valente de maravilloso, Davi y disposto a un servir a valiente igreja de com David tudo que dispuesto a tenho. servir a la iglesia con todo lo que Resumidamente é tengo. isso. En resumen es esto. Exactamente. Valiente de David, esa es la palabra llave para que hemos incluido estos dos invitados tan especiales. Es que el Señor, nosotros estamos aquí en verdad con tres ejemplos de valiente de David, porque André representa al primer grupo de valientes de David. Hay también al hermano Billy, con los demás hermanos de la región de San Pablo, con André. Creo que en el 2017 llamé a André para almorzar y le dije, André, estoy bastante preocupado, hasta para no decir desesperado,
de que no poder llevar en operación todo el encargo que el hermano Don daba en su época, en su ministerio. Él daba la palabra y principalmente aquí en San Pablo teníamos un buen grupo de líderes que disfrutábamos mucho, mucho realmente de las reuniones de servicio, la palabra del hermano Don, pero colocar en operación es una cosa muy difícil y no veíamos a personas que consiguieran practicar, llevar a cargo todo lo presentado. Yo también me di cuenta que nosotros que servíamos al hermano Don, como intérprete, como traductor, como cooperador, no siempre nos considerábamos como una generación más joven, pero se fue quedando más vieja. No percibíamos que también envejecimos. Envejecimos y no nos preocupamos en la renovación. No nos preocupábamos tanto en la inclusión de los más nuevos. Entonces, en 2017 yo dije, no da más para continuar más así. Necesitamos de renovación, de tener renovación, necesitamos de gente, de personas que nos ayuden a colocar en operación, en administrar, en coordinar. Y ahí llamé a André. Almorzamos juntos y André, como siempre, corriendo en su empresa, en su trabajo, con muy poco tiempo. En este grupo de edad son muy ocupados, no tienen tiempo, como Balnán dice, tiene 2 hijos, donde son de edad que los hijos crecen y tienen que cuidar todas las cosas. Y yo dije a André, a mí me gustaría renovar e innovar y hacer la inclusión de ustedes, los jóvenes más maduros, para ayudarnos a colocar en operación el encargo presentado por el Señor. Y André, de una manera muy práctica y objetiva, propio de la edad, a mí me gusta mucho eso, y él fue muy directo. Hermano Pedro, ¿qué es exactamente lo que usted quiere de nosotros? Una pregunta muy objetiva, ya que él fue objetivo, yo también lo fui. Y le mostré la ilustración de David cuando tuvo sed, cuando quería beber de las aguas de la fuente de las puertas de Belén. Ahí estaba la guarnición de todo el ejército de los filisteos. Estaba acampado y él no tenía cómo tomar esa agua que quería tanto beber. Ahí los valientes que estaban con él simplemente oyeron suspirar. Él no mandó, no ordenó a los valientes de David. Ellos fueron a buscar y lo trajeron. Claro que el registro en la Biblia es algo muy simple. Fueron y trajeron, pero sabemos que no están así. Tiene que tener coraje y aún así puede morir. Seguramente ellos establecieron una estrategia y seguramente el Señor fue con ellos. Ellos tuvieron la sabiduría divina, la sabiduría de Dios y coraje y esa prontitud en practicar. Eso es lo que necesitamos, el de los valientes de David. Usted no necesita hablar mucho, solo presenta una necesidad, presenta un suspiro y ellos resuelven. No se quedan pidiendo disculpas, que no se puede, que no puede aquello, hay dificultades. No, ellos fueron e hicieron. Yo les di ese ejemplo rápido a André y André dijo, entendí, yo capté, entendí. Y ahí, a partir de ahí, fue una inclusión que nos ayudó mucho. Muchas cosas comenzaron a cambiar, conferencia de jóvenes, de adolescentes, poco a poco fueron ayudándonos hasta las conferencias internacionales, dando apoyo, y yo vi que eso funciona realmente. Pero a lo largo del tiempo hemos percibido que era un grupo pequeño aún. Era una etapa, un grupo de edad que es muy difícil. No porque los hermanos no amen al Señor, no amen la obra del Señor. No, no es nada de eso. Realmente son muy ocupados. Están en una edad que tienen que realmente subir posiciones, estudiar, subir en su vida profesional y al mismo tiempo matrimonio, hijo, y van aumentando las responsabilidades. Ahora tienen un departamento así, pasan a otro mayor, compra un departamento, toda esa situación y la necesidad financiera aumenta y también exige de más dedicación y los jefes van a exigir más tiempo porque ya tiene buena remuneración
Realmente es un grupo de edad, una franja de edad que están luchando por el mundo trayendo eso. Pero gracias al Señor, después de todo este tiempo, el Señor consiguió introducir milagrosamente a los adolescentes que nos trajeron mucha energía de vida y nuestros jóvenes comenzaron a entender en las conferencias de jóvenes, comenzaron a entender que ellos necesitaban actuar como capitanes para cuidar a esos adolescentes. Y más tarde, los intendentes, los más maduros, los más antiguos, comenzaron a entender que tenían que sumarse para hacer la parte logística, dar apoyo, transporte, alimentación y principalmente el TCI, hasta el punto que tengo acá esta camiseta de TCI, se transformó en una herramienta maravillosa que en la práctica funciona emancipando la iglesia, a tal punto que en esta conferencia el Señor nos apretó sobre eso de usar más el TCI. Ahí el Señor no dejó en paz a esta persona de que no tienen tiempo. No, no, el Señor nos incomodó. Tenemos que emancipar esa franja de edad y eso hizo milagro en sus vidas. Entre tantos otros que yo comencé a mover, a apretar, yo les dije, yo les voy a incomodarles a ustedes, a ese grupo de edad. Ahí cuando fui a la conferencia Nileus en Bahía, yo me preocupé con los cantores. Me encontré con Leonardo y le dije, Leo, no es solo en el palco que usted sirve al Señor cantando. Tú necesitas emanciparte como valiente de David. Necesitamos de ustedes. Acompañe de cerca la palabra. Todo cambiará en tu vida. Y hay muchas cosas que necesitamos de ustedes en traer en operación, de emancipar a las iglesias, etcétera, y etcétera. Y cuando hablaba con Leonardo, yo en mi cabeza también estaban Balnán, Caguán y otros. Y volviendo para acá, yo tuve la oportunidad de encontrarme con Caguán en Chile. Y en Chile, el primer desayuno que me encontré, ya hablé con él. Es algo que está dentro mío, que necesito hablar contigo. Además de servir en el escenario, también creemos que tú puedes dar más. Ustedes tienen que acompañar de cerca la palabra, realmente ser aquellos que nos ayudan a colocar en operación, porque todos ustedes, ese grupo de edad, son listos para hacer las cosas. Solo que yo les dejé claro que no hacemos eso con nuestra capacidad propia. En la historia de José queda muy claro que lo que evidenciaba a José es que el Espíritu de Dios era con él, que el Señor era con él y que todo lo que las personas ponían en sus manos, en la mano de José, prosperaba porque Dios era con él. Entonces no es algo aislado. Este grupo de edad ya tiene experiencia de coordinación, de gerenciamiento. Claro, el Señor va a usar eso, pero principalmente el Señor es con ustedes. Por eso el Señor necesita mucho de grupo de edad. Entonces yo dije, Caguán, vamos a estar juntos, vamos a trabajar. Y Caguán, gracias al Señor, inmediatamente respondió. Él quería seguir de cerca. Entonces cuando llegué a San Pablo, el suegro de Balná ya me vino a anticipar, vas a hablar con Balná. Sí, yo creo que tu suegro se preocupa contigo. Entonces, gracias, Señor. Balná está dispuesto. Los hermanos de San Pablo hicieron una reunión con los valientes de David. Ellos fueron como los demás. Y gracias a Dios, hermano, estamos muy contentos por esta primera etapa de muchos valientes de David. Ya fueron activados y los hermanos están contactando otros que serán activados, pero ya estoy muy contento, Caguán, Balnán, realmente muy contento con la disposición de ustedes de ser útiles en las manos del Señor, además de dar sus voces, es muy hermosa, a mí me gusta mucho, pero además de eso el Señor quiere más en cargo de ustedes. Entonces, hablen un poco de eso. Amém. Boa. Não, Vamos, quando Valdar. essa palavra veio, irmão Pedro, eu Cuando esa senti palabra vino, hermano Pedro, como se viesse para mim, né?
yo sentí como si De realmente fato, nosso fuera para mí. coração sempre foi de De hecho, nuestro servir, corazón mas siempre falta fue alguma de coisa, né? De servir, fato, a pero gente é muito falta algo preso, más. parece que nessa terra. De hecho, aún E somos quando os irmãos aún fizeram a nossa amarrados en comunhão em algo, São pero Paulo, cuando quando los eles falaram hermanos isso, hicieron esa falou, comunión en na São minha Paulo, ótica, né? dimos ese Às vezes a gente testimonio fica desde mi preocupado, mas óptica, mi poxa, cabeza ali é um siempre se compromisso que preocupa, às vezes eu pero não posso si dar yo me conta, eu vou estar desaparezco, digo, atrapalhando ¿qué os tal que irmãos, né? no logre Por exemplo. hacerlo y lo que haga es estorbar a los hermanos Nós por mi somos tiempo? totalmente questionados o tempo inteiro, Pero né? de hecho, Não estamos assuma mais totalmente nada, você não vai dar cuestionados. conta. No, tú no vas a É, lograrlo, no então, asumas más caiu como nada, uma no luva. vas a E ao tener mesmo tempo tiempo. que Pero a esto, gente é hermanos, preso me nessa cayó terra, não faz como parte un da nossa guante, identidade, né? Não, porque esto não hace porque é um parte de ciclo, nuestra identidad. parece que isso não preenche, né? De fato, a nossa identidade, que é aquilo que a gente foi retomado com essa De mensagem. hecho, necesitamos Então, às vezes, quando a retomar gente nuestra identidad, como estava fue no con este hospital, com 5 mensaje. dias ali, Yo no había desespero, vuelto del com a hospital cabeça unos baixa de 5 días con já era uma manhã, el bebé mas más eu fui muito pequeño, ¿no? encorajado Marcaron un também, né? asado Porque, de fato, y quando a gente vê a necessidade, não se fui muy compara com a animado, internet, né? porque E cuando aí é vemos la constrangedor quando a necesidad no gente tenemos como vê, quedar acaba se inertes. abrindo mesmo, né? A gente serve, mas a Me gente serve constriñe de un uma forma poco cômoda, né? así saber que estamos Que sirviendo a a veces de una forma gente tan abre o nosso cómoda, coração é preso estamos con na nuestro nossa corazón própria aún concepção, né? Mas preso vendo en a nuestro propio necessidade, por concepto, exemplo, da igreja em pero São viendo la Paulo, né? necesidad, el ejemplo, Hoje por tem ejemplo, en la muita iglesia en frente, os São irmãos têm Paulo, vindo com que hoy essas tiene cada vez tantas mais. frentes y los hermanos É muita han coisa para poucos levantado irmãos, muchas né? É más. muito Hay trabalho para muchas ficar no número de alguns. cosas para pocos E hermanos. graças a Deus o Senhor Es, realmente tem nos son muchas perdoado esse cosas para ciclo e pocos foi se hombros. realmente encontrado nesse Pero caminho, né? Como a realmente gente, fui como às vezes encontrado en os ese discípulos camino, querendo descer para ahí Emaús, como né? los Fala só, discípulos vem até queriendo bajar nós. a Ele fala, Emaús, não, pero de hecho el você Señor pode ficar nos aqui uma linha, encontró y dijo, no, no te puedes e eu quedar fui muito aquí. encorajado mesmo. Yo fui muy animado. Minha oração desde então tem Mi sido oración para ter um desde ese coração momento proativo, como o irmão ha sido Pedro tener un citou, corazón né? Não proactivo, ser como el hermano Pedro meramente na mencionó. teoria, No não ser ser meramente só una uma teoría, palavra que a no gente ser ouve solamente e una gera uma palabra que nosotros impressão, mas de fato escuchamos não gera o y fruto, né? produce una impresión, pero sí Que generar, producir nosso fruto. mérito de permanecer seja Nuestro realmente mérito dando de frutos, né? permanecer debe ser dar Então, eu fruto. tenho orado para o Senhor cada vez mais Yo he multiplicar orado esse cada dom, vez más al multiplicar Señor para que el o Señor meio, o modo multiplique este como isso de encargo, fato vem para que el dele, Señor né? multiplique las E eu fui muito maneras, porque todo encorajado, fui viene muito de Él. encorajado também pelo Yo estoy testemunho muy dos irmãos. animado A gente también por sabe el que a nossa testimonio de los vida hermanos. só tem Nosotros sentido, sabemos né? que nuestra vida Aqui, solo tiene né? E sentido aquí. nessa mensagem mesmo a gente viu a En rotina este de mensaje desesperança, né? también Desse mundo. vimos Como esas nós não olhamos ao rutinas nosso lado e ver de la tantas pessoas desesperanza de este capazes, mundo, né? Tantos mirar irmãos que también de realmente têm nuestro um lado y ver coração de tantas personas servir, capaces que mas tienen parece condiciones que de não servir más, buscam ser de pero son fato o inertes. propósito da No existência que o Senhor conocen, deu, né? de hecho, el Então, propósito de la eu tenho sido existencia que el muito Señor nos dio. encorajado Yo he sido muy e tomei para animado mim mesmo. y lo tomé Parecia que para estava mí. descrevendo a rotina de, Parecía que me estaban poxa, é describiendo mi sufocante, rutina. é Yo, wow, difícil, es, mas o me Senhor quer mais de cansa, es nós, né? difícil, pero el Señor E meu quiere más de coração desde então tem nosotros. ardido nesse Mi sentido. corazón desde E ese minha oração é momento que o Senhor arde en multiplique este realmente sentido y frutos quiero cada vez pedirle al mais, Señor que esto não por nós, multiplique né? y pueda dar cada vez Pela más fruto, sede no que por nós temos nosotros, recebido de fato, para sino que por isso la possa savia que hemos trazer resultado recibido, também, né? para que esto pueda Amém. traer resultado para el reino. Amén, É amén. verdade. Amén, Um es dos maiores cierto. milagres que o Uno Senhor de los faz mayores na milagros que nossa el faixa Señor etária, nos morando nesse hace, por lo cenário menos aqui en em São nuestro rango Paulo, de edad é o y en milagre este do escenario tempo, aquí en né, São André? Paulo, Porque es el milagro del tiempo. é algo impressionante, Es né? algo De impresionante. 2017, Desde el eu estava na faculdade, 2017, me yo formei, estaba en la comecei o ano, o primeiro universidad, me semestre de gradué 2018. al inicio, el E primer ali foi a semestre de época que eu fui 2018. decidir de Fue en esa fato que época área que eu ia donde seguir, yo né? decidí qué área E por iba a conta do seguir. embrião ali, 288, né? Os Y irmãos na ahí cuando época estaba realmente de naciendo, ¿no? excelência e Era tudo mais, 288 en eu embrión, esa decidi época meio de que excelencia, abandonar minha yo área de decidí un poco neurocirúrgica, né? Eu ia para a abandonar área un da poco de neurocirurgia ou yo iba para el cardiocirurgia, área estava de nessa dúvida. neurocirugía o E eu cardio, estava estaba en esa duda, muito aflito, porque eu sabia pero yo que se eu estava muy fosse para essa área eu afligido, não ia porque yo conseguir sabía que servir. si me iba para esa área no iba a lograr E servir. então, minha experiência foi de, puxa, né? A Mi gente experiencia fue, já era wow, casado, né? Eu casei durante a yo faculdade ya com a estaba Rebeca. casado, yo me casé cuando estaba E en a la universidad gente con sentou Rebeca. junto e falou: olha, se eu for Nosotros para nos essa área, sentamos y não vou dijimos, conseguir bueno, si me servir voy direito, para porque esta área, vai ser no ainda lograré mais servir, escasso, né? Por muitos anos porque até a mi carreira tiempo es muy não lançar, escaso, por é muchos mais años hasta complicado que do que já la era. Já carrera então despegue, es eu
mucho más complicado. certeza de que, puxa, se eu Yo ya quiser tenía esa seguir, seguridad de como que que, eu wow, conseguisse de que si equilibrar, yo entendeu? quisiera Na servir, no lo iba a na lograr minha personalidade, né, en de mi como personalidad, trabalhar e tudo ¿no? De mais. cómo E aí, trabajar y assim, todo eu lo me demás. encontrei, fui
Pero gracias al Señor encontré y me fui para radioterapia, radiooncología, para lograr través de los años, logré controlar un poco más mi tiempo, especialmente en el periodo de la noche y finales de semana. Graças ao Senhor, né? O Senhor Y tem gracias al me Señor, el honrado, né? Señor E me ha colocado em lugares honrado ótimos, né? y me Então, ha de colocado en fato, lugares quando muy só a buenos. gente De quer hecho, atender a vontade do cuando Senhor, então nosotros Ele vai queremos nos dando responder a la mesmo, né? voluntad del Igual como Señor, o Él nos Vicente va falou aqui, dando. o Igual como el Senhor hermano dá os Pedro filhos siempre enquanto dice, dormem, el né? Señor le da los Enquanto suyos en cuanto dormem. E ellos é duermen, exatamente isso, né? A mientras gente se ellos duermen. posiciona pelo Y es Senhor e o Senhor vai exactamente esto, construindo o nos resto. posicionamos por el E a gente nem Señor y sabia el por Señor va quê, né? construyendo Poxa, el e resto. tava nessa No fase de sabíamos por transição qué, mesmo, né? ¿no? 2018 Estábamos en esta realmente, fase de 17, transición, 18 é um período de 2018, transição 17, muito 18, importante, pelo menos é un um periodo de marco na minha transición vida muy também, importante, por lo menos essa un marco para mi confirmação de, vida. poxa, o que eu vou fazer Esta pelo, como confirmación atividade de lo que yo voy a profissional, hacer como ela actividad tem profesional, que estar ella vinculada, né? Tem tiene que que ser estar convergente com o que me vinculada, dê tempo para poder servir, relacionada a lo que né? me dé E tiempo para ultimamente, poder né, servir. durante a residência, eu trabalhava de Y final de últimamente semana, eu durante la saía de plantão, ia residencia yo direto para reunião, trabajaba era uma fines de loucura, eu falava, nem semana, via como eu chegava um salía de zumbi. mis turnos y Valda me veía como Mas, llegaba e como o un Senhor foi, zombie foi conseguindo, né, y el limpar Señor e fue dando um pouquinho de logrando folga, e aí realmente limpiar y veio o darme un poco chamado, más né, de irmão Pedro tiempo olha y assim, vino el é aquela llamado, hora el que hermano me parece que o mira foco de, así, que el momento mesmo que que a gente tá tú acostumado com ves, um pouco pareciera mais de que palco, estamos parece que o foco acostumbrados veio con un só poco más ali, de e eu tarima, nunca ¿no? vou Pero parece esquecer do que el Pedro puxando enfoque a sería solo camisinha en mí. dele, Nunca me chega olvidaré al assim, hermano falou, Pedro jalando quero falar la silla contigo, eu ahí en falei, e Chile. agora, pra onde é Oh, que eu Caguán, vou? quiero hablar contigo. Yo le digo, "Guau, ¿ahora hasta dónde huyo? ¿Qué A gente hago?" teve uma comunhão muito boa e de fato, né, Tuvimos isso una comunión muy acendeu, né, dá buena y mais, de né, hecho eso abana, né, aviva a encendió, chama realmente sí, do Espírito realmente reacende e a gente aviva fica la mais llama del animado, né? Então, Espíritu. de fato, né, aos valentes aí, ó, irmão Y Pedro, de também hecho, te los destaco, valientes, né, mira grande hermano, también tengo valente da aquí hora esta aqui, camiseta, ya de me vine de fato, valiente de já David. estamos Ya preparados e estoy prontos aí aquí para a gente atender de fato o suspiro preparados y do Senhor, listos amém? para atender al suspiro del Señor. Solo recordando que todo se inició con Éxodo 10, en la octava plaga, cuando Moisés habló a Faraón. Voy hasta leer en el versículo 9. Le respondió Moisés: habremos de ir con nuestros jóvenes, con nuestros ancianos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestros rebaños, con nuestros ganados. Hemos de ir porque hemos de celebrar fiesta al Señor. No podemos contentar ir solamente con una franja de edad y dejar la otra en Egipto. No, aunque el Señor no nos sacó del mundo, Él permitió que nos quedáramos en el mundo. Tenemos nuestros empleos, muchos tienen sus profesiones, sus negocios, pero nuestro corazón no puede quedar en Egipto. Nosotros somos para servir al Señor. Entonces no vamos a descansar mientras no podemos llevar a todos para servir al Señor. Entonces podemos trabajar, sí, normalmente, pero nuestro corazón es de servir al Señor, nuestra función principal. Y en la novena plaga, porque Balnán habló de la uña, en la novena plaga, Faraón hizo una propuesta indecente para Faraón. Entonces, ustedes van a servir al Señor, vamos a dejarles ir a vuestros niños, pero vuestros rebaños, en el capítulo 10, versículo 24, ¿qué de vuestros rebaños y vuestras vacas y ovejas? Ahí viene sobre la cuestión de la uña, versículo 26. Moisés dice, no, todos nosotros saldremos y también nuestros ganados irán con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Solo para entender, primero no es que vamos a salir y dejar nuestros bienes en Egipto. Vamos a continuar echando nuestro dinero en los artículos de lujo, en Egipto. No, vamos a usar nuestro dinero para servir al Señor. Ahí vienen los inversores del reino. Gracias al Señor, todo lo que tenemos es para servir al Señor. Entonces, esta cuestión de la uña, para aclarar a los hermanos, no es que nuestra uña no vale de nada y usted ya tira en la basura, pero la uña del rebaño, la pezuña, que es, vamos a decir, es el casco, la pezuña, sirve para usarse como utensilio. Aquello
porque en aquel tiempo, en términos de materiales, había mucha falta de materiales. Entonces, una pezuña es muy importante para hacer algún utensilio. Por eso dice Moisés, porque no sabemos con qué nos encontraremos allá, porque dentro del tabernáculo quizás haya necesidad de una pieza que se necesita una pezuña. En ese sentido, para que los hermanos entiendan, no es la uña nuestra, esa no sirve de nada, pero bueno, gracias al Señor. eh, yo de nuevo quiero reiterar que estoy muy contento con la atención del llamamiento de Kawá, de Valnán, de Leonardo, de otros hermanos. Vamos a incluir a todos. Bueno, nuestro tiempo ya casi ya pasó la mitad del tiempo y ustedes están con una tarea difícil. Tenemos toda una conferencia para comentar. No sé cómo vamos a hacer. Voy a pensar solo en algunos ítems. Yo creo que uno de los ítems que Marco chocó desde el comienzo es la cuestión del descendiente de la mujer, la descendencia de la serpiente y el descendiente de la mujer. Entonces, ya allá con la caída del hombre, Dios ya anunció que habría una lucha de reinos. En verdad, toda la existencia en el tiempo habría una lucha de reinos, porque el tiempo existe, voy a repetir, el tiempo existe para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Entonces, es una cuestión de reino, es una lucha de reino que sucederá hasta el final del tiempo. Cuando el reino de Dios establezca y barra toda resistencia contra el reino de Cristo, ahí el tiempo dejará de existir y entraremos en la eternidad, nuevo cielo y nueva tierra. Entonces, el tiempo existe para eso. Estamos entonces en el medio del desenvolvimiento, desarrollo de la lucha de reino. Entonces, ¿por qué? Para Dios fue tan grave lo que sucedió que un pequeño desliz de la mujer que atendió la palabra de la serpiente diciéndole, en el día que tú comas del árbol que Dios te dijo que no comas, no vas a morir, no. Porque el día que ustedes coman, serán como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Sabe? Esto ya llevó a la mujer a mirar al árbol del conocimiento del bien y del mal, vio que era para alcanzar sabiduría. Entonces, este es una trampa, es un engaño para realmente agarrar al hombre. Es de esa desobediencia hizo con que el pecado entrara y la muerte entrara. Eso está en Romanos 5:12. Y la muerte pasó para todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué la muerte pasó para todos los hombres? Porque ahí viene un punto que yo hablé mucho más fuerte en la sala de comunión, que no vamos a usar ese término, es que cuando la mujer aceptó la palabra de la serpiente y desobedeció la palabra de Dios y dio fruto también a su marido, y no solo ella comió, dando a su marido, esa desobediencia simplemente hizo con que inyectase la semilla de la serpiente, la semilla del diablo fue inyectada en el hombre, el veneno de la serpiente fue inyectado en el hombre, el ADN de la serpiente, del diablo, está en el hombre. Entonces, esto es solo Dios puede percibir eso, nadie más. Esta es la gran tragedia de la humanidad hasta hoy. Los hombres no perciben que tiene la semilla del diablo dentro de él, de tal manera que en Romanos 7, Pablo describe que este hombre está desesperado. El bien que quiere hacer no puede, pero el mal que no quiere hacer, ese sí hace. Entonces, ¿cómo librarme de todo eso? Es algo que dentro mío que no conocía, ese algo es justamente la semilla del diablo, que es el pecado que habita en mí.
y yo me estoy volviendo un esclavo del pecado y yo no tengo libertad de hacer lo que quiero. Entonces, eso es terrible. Esta semilla del diablo. Por eso es que Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús le dijo a los judíos, ustedes son del diablo, que es vuestro padre, y quieren hacer sus deseos. Entonces, realmente, este es el punto que nos chocó a todos, en términos más fuertes que usamos en la sala de comunión, aquello, lo que yo anoté, la semilla, la palabra semilla en hebreo es sera, que tiene el significado de semilla, sembradura o semen, descendencia y descendiente. Entonces, la descendencia de la serpiente es simplemente todo ser humano caído, porque fue inyectado en ellos el ADN de la serpiente y toda la humanidad de ahí en adelante es su descendencia. Entonces fue implantado la semilla de la serpiente, que es el pecado, Romanos 7, y ese cuerpo creado por el hombre se volvió carnal por el pecado, y cuanto más el hombres carnales del mundo hay, más descendiente de la serpiente crecen. Por eso es que Dios necesitaba dar un fin a eso. En la cruz, Él fue levantado como la serpiente de bronce, así como Moisés levantó en el desierto para mostrar que él tiene que parar con ese proceso. Entonces él fue levantado en la cruz como esa serpiente para interrumpir ese proceso, para que todo aquel que fuera picado con la naturaleza del pecado dentro de él, al mirar la serpiente de bronce, decir a Cristo Jesús, recibiría la vida eterna. Al creer en Jesús, la sangre derramada en la cruz realizó la eterna redención y nos rescata de regreso a Dios y nos da el perdón de pecado y nuevamente podemos estar limpios para recibir la semilla de Dios, que es lo que Dios siempre quiso. El árbol de la vida fue para eso, para recibir la semilla divina. Por eso es que Jesús en Mateo 13, la primera cosa que vino a hacer es anunciar que el sembrador salió a sembrar. Él vino a sembrar porque todo hombre tiene una semilla maligna dentro de sí. Ahora el Señor vino a realizar la redención para sembrar la buena semilla. Esa buena semilla en griego, en la segunda parábola de Mateo 13, se llama la buena semilla y la semilla en griego es esperma. Entonces realmente es una cosa que trae una carga genética que da el ADN produciendo un ADN. Entonces, si vivimos en la carne, vivimos por el ADN del diablo. Y si vivimos en el Espíritu, vivimos por el ADN del Señor, por Dios. Entonces, primera Pedro 1, versículo 23, que nosotros fuimos regenerados de una simiente incorruptible. Y de esa forma es que Dios quiere restaurar al hombre, comenzar a producir el reino a partir de la semilla. De esa semilla que es sembrada es la palabra del reino. Es por eso es que predicamos la palabra del reino a través de la inmersión, también a ir a las calles a predicar el evangelio del reino, es sembrar esa semilla, así como Satanás inyectó su simiente en la humanidad, terminando con la humanidad. Hoy estamos haciendo lo contrario, estamos yendo a las calles, llevando esta semilla del reino para que a toda persona que encontremos, a tal punto que esa Expo Cristiana es para eso. Estamos allí para anunciar y sembrar esa semilla del reino. Entonces, ese es el primer punto para que ustedes también Amém. comenten. Eu gosto dessa parte de Amén. A DNA mí no, me gusta mucho esta parte já tô bem del na frente aqui, viu, ADN. né? Mas Boa, sim, vai que vai. Pedro, de Ya fato, pasé aquí não adelante sei de se os ti, irmãos ¿no? têm esse conhecimento de biologia, né, e tudo mais, No sé si mas los hermanos o conocen algo DNA, de de biología o fato, algo ele é más, um pacote pero de el informações, ADN né? es Se a un gente for paquete pensar de na información. parte médica, né? E olha que Si interessante, pensamos tem de la duas parte palavras médica, mira muito qué legais interesante. que Hay dos fazem palabras que o muy DNA ele chéveres sirva que hacen que el de coisa ADN funcional. sirva A a algo primeira que ele precisa de uma funcional. transcrição La primera que ella e necesita de depois ele ser usa de una uma transcripción tradução,
y después usa una Se a gente fala o traducción. DNA certo, Si Opa. nosotros faz a estamos en el ADN transcrição correcto, e existe hacemos la depois um transcripción. RNA que faz Existe uma tradução también disso, un esse pacote de ARN informações, que é o DNA, ele tudo y que ese Deus é, né, se a gente paquete, pensa todo assim, lo que Dios temos nos um da, si DNA pensamos divino, né? así, Tudo que vem do tenemos un Senhor, a ADN gente divino que transcreve e viene del traduz, a gente Señor gera y proteínas transcribimos funcionais, aí a esto gente y de fato o producimos corpo reage proteínas dessa maneira. funcionales y Mas de hecho el infelizmente, de cuerpo fato, esse reacciona de DNA esta manera. injetado, Pero ele muitas lamentablemente vezes este vai se ADN expressar, inyectado né? E muchas veces se aí depende expresa de que lado da fita DNA a y gente ahí depende vai de ler, qué lado né? del ADN Então, estaremos. quando a gente pensa do ponto de Cuando vista nosotros tenemos y pensamos espiritual, desde el punto de é vista algo espiritual, gravíssimo mesmo, né? es algo Porque muy grave, se você parar, a sua fita vai porque si começar a usted expressar para, algo que não é algo que usted va a deveria estar empezar a sendo expresar expressado. algo E que isso é no es contínuo, que deberá né? ser Então, expresado. realmente, a nossa dependência do Senhor tem que ser de Realmente nuestra tamanha dependencia del Señor necessidade e debe grau ser de de tal importância, necesidad, de este de grado de realmente validar. importancia, E por isso de que acho que realmente urge, né, no coração do irmão Pedro, de fato, da validar, y gente por estar eso urge próximo en el da corazón del hermano palavra, Pedro que estemos porque a cerca de la palabra, transcrição porque da esa palavra, na verdade, transcripción en nos la tornar em palabra proteínas, realmente né, em um organismo nos saudável, né, volverá sabendo que a gente tem um proteínas y un impostor, né, um organismo violador, saludable. né, Sabemos que dentro, né, tenemos da un nossa própria impostor vida espiritual. Então dentro de acho nuestra que misma vida de fato, né, espiritual. o Senhor ele vem validar, né, De mesmo hecho, el mesmo Señor nosso viene mecanismo a humano já validar quer nuestro expressar o que mecanismo está humano. acontecendo na Él nossa ya quiere batalha expresar lo espiritual. que está sucediendo Amém. en nuestra batalla espiritual. E eu acho que isso chocou Amén. bastante Y a yo nossa creo realidade, né? que Porque a gente esto sabe chocó un disso, poco con mas ao nuestra mesmo tempo realidad, acho que nunca tinha mucho, tido tanta porque clareza sabemos sobre esto como hace un isso é tiempo, pero no arraigado. habíamos tenido Eu, tanta pelo menos, não tinha claridad essa de cómo clareza esto estaba arraigado. de Yo no como tenía isso faz esta parte de tudo claridad, que a gente faz, né? cómo E esto hace tudo que eu parte de faço na todo lo que carne, no hacemos. fim do dia leva Todo a lo que marca hago de en la Satanás. carne Isso lleva é la muito marca de forte, né? Satanás. Esto es muy E fuerte. como os irmãos falaram, até a gente, Como los como o hermanos irmão Pedro ya mostrou na Santa mencionaron, Comunhão, né? A gente se sente hasta el hermano violado, se sente de compartía, fato sujo, né? A gente nos vê sentimos realmente que de sucios fato con tudo que nós esto, temos por nós que mesmos de também hecho está todo lo que sujo, né? nosotros tenemos, Então eu me preocupei, até fiz uma pergunta que o y André hasta me fez essa preocupé colocação porque na sala de comunhão, el hermano é como colocó eu esto en la poderia sala de saber se tudo que comuniones eu estou de fazendo cómo de saber si lo fato que está yo sendo estoy na linha, né, de haciendo está Satanás por la ou línea de Satanás pela DNA o do Senhor em nós, né? por el Porque ADN del muitas vezes isso Señor. influencia o nosso serviço, né? E é Y muchas importante veces para a esto gente se ve en manter esse nuestro serviço servicio, es la todo dia, né? importancia Esse de nosotros arrependimento, estar con el Señor isso todo el día, mostra também no arrepentirnos. nosso Ese ministério como igreja, arrepentimiento né? Porque muestra, às vezes a se gente vai muestra se en nuestros acomodando ministerios no en la formato, iglesia. isso aqui A veces deixa nos dar vamos certo daqui acomodando a en un uns 3 formato anos porque así e funciona impede hace dos que o a tres marca do años Senhor seja expressa no nosso e serviço, né? impide que la marca del Señor Porque realmente se muestre en quanto nuestros. que nós achamos que produzimos, né, por nós mesmos, na nossa capacidade, na nossa eficiência, achando que está trazendo Esto algum se ve en nuestra proveito para o Senhor, na capacidad, en verdade, nuestra isso tem a suficiencia, marca de creyendo que esto Satanás, trae né? algún provecho para el Señor, pero realmente trae la E Sí. marca de isso é um Satanás. perigo que, Y se nós não esto es somos un diligentes, como o peligro. Cauã falou, Si algo no que tem somos que ser renovado dia a diligentes, como dia, Kawa e eu posso estar mencionó, esto expressando debe ser isso algo hoje que sea abertamente renovado todo hoje, el día. Yo amanhã eu puedo posso estar estar cometendo, né? Amanhã, realmente amanhã, estar daqui uma expresando próxima hora, esto né? o E aquí como que o isso faz manifestando diferença no esto nosso dia mañana o no tan lejos, la né? próxima E hora. saber que essa marca pode ser inibida, Necesitamos né? saber Através que da esta morte e da marca ressurreição, né? Que o Senhor se levou isso para puede nós, né? eliminar por Nós medio não de la somos mais muerte del Señor. escravos desse DNA. Nosotros no Nós somos temos más de fato esclavos de a este natureza divina ADN. também em nós, né? Realmente Então nós podemos nos tenemos la arrepender. naturaleza divina en nosotros y Então, podemos de fato, arrepentirnos. Satanás não tem como se arrepender, né? Como nós Satanás no tiene aprendemos, cómo mas nós temos arrepentirse, essa como nosotros diferença. ya lo vimos, pero E nosotros o irmão tenemos Pedro também esta compartilhou na sala diferencia. de comunhão Hermano sobre o Pedro sentimento do también Senhor, né? De ter feito toda a compartió criação e Satanás vem sobre el primeiro, hecho né? de E tenta el manchar Señor haber hecho e toda la contaminar a obra creación dele com y essa Satanás mente, haberla com esse manchado sentimento con su. de revolta que Eva deve ter Y ese tido, de ser sentimiento enganada, né? Com tudo isso. de rabia Mas nós que Eva precisamos pudo haber levantar sentido nossa por haber sido cabeça, né? engañada, Que foi o que o irmão Amén. pero Pedro hoy podemos levantar compartilhou, esta cabeza, porque há uma como el redenção Amén. para hermano nós, né? compartió, porque hay una Nosso redención DNA para está aqui, esse nosotros. DNA que nós Nuestro carregamos, mas nós temos ADN um caminho está en sobremodo nosotros, excelente, pero né? tenemos un camino E sobre modo isso com excelente, certeza sobre vai manera mudar excelente. nossas atitudes Y também, esto né? Quando a cambiará gente prega nuestras o evangelho, actitudes quando a gente también cuando serve predicamos ao el Senhor, Evangelio, de ter cuando de servimos fato al essa marca Señor expressa da y cuando salvação tenemos e esta arrependimento em marca nós, né? realmente expresa en nosotros de la É salvación y verdade, arrepentimiento. es verdad. Varios
hermanos, al menos cooperadores que compartieron, que después de ver esta cosa chocante se siente realmente violado,
se siente hasta sucio de tener la semilla del diablo en él. Entonces, eso realmente es lo que sucedió. Pero gracias a Dios, hoy podemos vivir por la otra semiente. Tenemos otra opción, gracias a Dios, pero muchos no tienen. Por eso es que tenemos que llevar esta palabra del reino como semilla para ellos. Ahí enseguida viene otro tópico rápido, que no tenemos tiempo, sobre Caín y Abel. Yo creo que Caín y Abel, pocas personas entendieron por qué Dios no aceptó a Caín y a su ofrenda. Pocas personas entendieron. Y las personas a veces quedan revolucionadas. ¿Cómo es que si Caín hizo todo cierto, todo correcto? Pero si usted mira otros textos bíblicos que hablan sobre Caín, ahí entenderás que en Juan habla que él era del maligno, explícitamente que él era del maligno. Entonces nos queda una alerta para nosotros de que cuando nosotros tenemos este ADN de las semillas del diablo, justamente por haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y tenemos en nuestro concepto moral ese discernimiento, ese conocimiento del bien y del mal, sabemos discernir el mal y principalmente de las cosas groseras, pero cuando habla de prostitución, de homicidio, de cosas horribles así, claro, tú dices, no, yo no quiero nada de eso, pero el lado del bien del mismo árbol, el árbol es el mismo, del conocimiento del bien y del mal, produce tanto bien como mal. Y el del lado del bien nos engaña pensando que está todo haciendo todo bien, de la manera que Dios quiere. Dios mismo habló de que el sudor del otro comerás el pan cada día. Entonces tú eres diligente, labras la tierra, producir frutos para comer, para mi familia, y no voy a y ofrendar eso al Señor, pero entonces no es una cuestión de lo que Caín realizó equivocado, sino el origen de eso. Él no continuó y no entendió el Evangelio como, como Balnán. Balnán dijo que, que en realidad Caín quería presentar lo mejor de sí para el Señor, pero en el árbol del conocimiento del bien y del mal del lado del bien. Es un ejemplo muy evidente también en la historia de Job. La historia de Job, él era íntegro, temeroso de Dios y que se apartaba del mal y hasta Dios lo elogió delante de Satanás, que quiso mostrar que Dios tenía un conocimiento más profundo. Pero, entonces, usted puede ver que Job demoró para entender que Dios no lo aceptó. En toda la historia de Job, Dios quería mostrar que no aceptaba ni a Job ni a su ofrenda. Entonces, cuando él despertó, cuando Dios comenzó a despertar lo que por todo el bien que él hacía, dentro de sí, él tenía un animal extremadamente orgulloso. Él tenía el todo soberbio dentro de él. Entonces él tenía que luchar contra ese soberbio. Está en el árbol del conocimiento y ahí estaba del lado del bien, el hipopótamo, el behemoth, y tenía una apariencia de algo manso, pero es un bicho bravo. Entonces, y del lado del mal, ni hablar, tenemos al Leviatán. Es semejante a un cocodrilo, no es igual, sino mucho peor. Esto nos muestra que Él es el rey sobre todos los animales orgullosos. Para él no considera nada algo más alto que Él. Entonces, por eso es que Él quería ser igual al Altísimo. Usted puede ver entonces que lo que el lado del bien puede llevarte a un engaño, a un orgullo extremo y termina rebelándote contra Dios. Entonces,
Tanto es que Caín cayó en eso hasta matar a su hermano. Dios le avisó, él no atendió, mató a su hermano y terminó rebelándose contra Dios, no arrepintiéndose. Y salió de la presencia de Dios fundando una civilización sin Dios. Y esa civilización sin Dios tuvo que producir cosas para sí, ya que estaban lejos de Dios, sin la protección de Dios, sin el suplimiento de Dios, sin la alegría que Dios le da, que podría darle. No tenía seguridad. Entonces, ellos tuvieron que crear la profesión. Jubal era, Jabal era padre de todos los que habitan en tiendas y, y poseen ganado. Eso está en Génesis 4, ya el versículo 20. Y el versículo 21, Jubal fue el padre de todos los que tocan arpas y flauta. Y Tubal Caín es de todo artífice, de todo instrumento de hierro y de bronce. Ellos tuvieron que inventar la profesión para subsistir y también para tener alegría, y crearon flautas, instrumentos musicales y también armas para defensa y hasta para atacar. Esta es la descendencia de Caín. Tuvo que crear estas cosas para poder sobrevivir. Entonces ellos tenían muchas realizaciones. Ahí contrasta esto con la descendencia de Adán. Capítulo 5 de Génesis, vemos la descendencia de Adán. Tenemos que en él no se registran las realizaciones. En la de Caín sí se registra, pero toda vez que comenzamos a listar, a hacer una lista de realizaciones, estamos en la descendencia equivocada. Yo hice esto, hice aquello, dueño de esto, soy dueño de aquello, listo. Esa es la descendencia de Caín. La descendencia, sin embargo, de Adán es Dios que hace en ti, es Dios que hace por medio de ti. Todo lo que Dios hace por medio de mí, no, el mérito no es mío, sino la gloria del Padre. Entonces, en la descendencia de Adán no se muestra las realizaciones. Pero lo que yo quiero comentar en este segundo punto es que cuando Dios le dio otro hijo en lugar de Abel para Eva, ahí él le dio el nombre de Set. Y Set produjo, dio también un hijo que le puso de nombre Enos, porque él comenzó a percibir que es también Adán, es un significado parecido, es de barro, es algo frágil, mortal. Entonces se comenzó ahí a invocar el nombre del Señor. Fue ahí que fue un ápice en la conferencia, un punto alto. El hombre nuevamente comenzó a reconectarse con Dios aún antes de la venida de Cristo. Dios le dio una manera, una oportunidad, una chance para que el hombre pida socorro. Entonces, invocar el nombre del Señor, invocar no es meramente orar, no es orar en voz baja. Orar es pedir socorro, exclamar, gritar, Señor, me socorre, me ayuda. Entonces, invocar tiene un objetivo de reconectar con Dios. Infelizmente, el hombre caído está conectado con el diablo y Dios ahora tiene una generación que se reconecta con Dios. Por eso somos una generación que invoca el nombre del Señor. Solo para ganar el tiempo, invocar es para establecer una conexión con Dios. Pero una vez establecida la conexión con Dios, no puede quedarse con el invocar. Necesita recibir el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Por eso dimos la secuencia. Eso no fueron hechos en los tiempos anteriores, pero ahora esta luz es un poco más completa. Invocar entonces para oír la palabra de Dios y también puedas practicar inculcando la palabra. Ahí sí vas a tener la práctica completa. Ahora es de ustedes. Yo creo que este ejemplo, esta línea que tenemos de Caín y Abel y la importancia de la descendencia de Adán, tiene esa importancia de lo que se refiere a sujetar la tierra, juzgarla. Y eso no se puede hacer si no es por la línea de Cristo.
Yo nunca había descendência percibido não conta os cómo la anos, né? descendencia no De cuenta fato, algunos não años. indica, porque todo esse tempo não foi contado na presença do No Senhor, indica né? porque todo Sí, ese tiempo no Traçando fue o contado en paralelo la presencia del com esse Señor. encorajamento que a Y gente haciendo el teve vários de paralelo con Davi, isso este reforça mais ánimo que ainda como recibimos de não los vale valientes nada de a nossa David, eso conquista también aqui na terra, refuerza né? cómo Não nuestra tem conquista peso aquí en la tierra algum no vale sí, diante do nada. Senhor. No tiene E ningún isso peso fica cada delante vez del mais Señor. claro sí, com esses Y exemplos, esto né? cada vez Então, es más por que claro que con a estos terra tem essa ejemplos. segurança, esse ¿De qué entretenimento, né? vale esta Como que seguridad, nós este achamos que a terra pode entretenimiento, nos dar, todo esto que se isso creemos não que la tem tierra peso nos de puede dar, eternidade, né? Não é si contado no aqui, tenemos né? este peso de Então, eternidad, sí, si fui no se muito va a contar encorajado com esto? esse versículo e com essa Fui muy animado con este interpretação mesmo, versículo né? Do y Senhor, esta ensine-nos a interpretación. contar os nossos dias na Señor, presença do enséñame a Senhor, né? contar nuestros Não días, ficar enséñanos a numa contar vida nuestros sí, días en la presencia amén. del simplesmente Señor. longe por No essa queremos llevar una sociedade, vida mas que vacía, de fato consume na vida de Cristo, né? sino Porque que realmente nessa pueda linha consumirse esto en última la frase vida diz de que Cristo. Esta o línea Senhor también conta fue com a igreja, animado né? Para de que el cumprir Señor cuenta con la iglesia que a terra seja sujeita, por né? De fato a Ele, cumplir né? que la tierra Então realmente Sí, sea o sujetada a arrependimento é Él. preciso invocar de uma maneira Necesito de usar el pedir socorro mesmo, arrepentimiento, né? Todos os dias, invocar porque é a realmente única como forma una de pedida, pedir un socorro pedido que nos de auxilio, de sujeitar em sujeitar socorro. essa terra à vontade do Que el Senhor, né? Señor quiere ujú, sujetar esa Amém. tierra a su ujú, voluntad. Amém, extremamente importante. E essa Amén. Es dualidade, extremadamente né, Caim e Abel, importante. realmente ela é Esta parte impactante. de Caín y E Abel muitas es vezes, quando a impactante. gente era criança, a gente achava que, Muchas veces puxa, cuando que éramos niños injustiça. creíamos Puxa, que, wow, qué mas Caim injusticia. trabalhou tanto, né? E Caín trabajó realmente, eu acho que o tanto conhecimento y comum, realmente creo de que el fato, fica um conocimiento pouco indignado, común né? Quando a gente lê a queda, história sí, da algo de uma indignado maneira cuando sem leemos la historia de revelação, una parece que o manera Senhor sin foi injusto com revelación. Caim, né? Parece que el Señor fue Mas injusto con entendendo Caín. todo o contexto, né, eu Pero também achei entendiendo muito todo este interessante, né, que ficou contexto, registrado as también me passões, né, pareció quando a así gente já está interesante que esto na también quedó imersão, a gente registrado, vê, sino né, quando también coloca en el o mensaje y en la significado de inmersión, cada cuando nome de cada coloca el pessoa ali, né, significado Caim de cada como nombre de cada aquele que persona. adquiriu, né, Caín adquiriu um como varão aquel com que auxílio do Senhor, adquirió e un ele então varón pensou que ele seria, y también né, a pensó pessoa que que él ia esmagar a sería cabeça da la serpente, né, persona ele sendo o que próprio iba Cristo a ali, né, pisotear la cabeza é, de la ele já se serpiente, ¿no? colocou, né, mais ou menos nessa Ya se posição de que, colocó puxa, o más que o eu menos sei en esa fazer eu posición de que entrego para oh, Deus e lo que Deus yo tem que sé hacer, yo aceitar, se lo entrego al né? Señor y E el a Señor gente lo tiene que percebe que isso aceptar. é o Ahí mesmo padrão de percibimos Lúcifer, né, no que es el caso, de mismo Satanás, a patrón de gente também, Lucifer. né? Eu acho que a Satanás gente también começa a hace olhar esto. hoje e a gente percebe que, na Comenzamos a mirar verdade, esse hoy, orgulho percibimos que crescendo, realmente ese né, é orgullo uma certeza, creciendo né? es una Aquela certeza, realização intensa es nas coisas aquella que a pessoa realización mesmo consegue intensa en las fazer, cosas que la né? Então persona imagina, logra né, hacer por Satanás ella ali misma. sendo, né, o Imagínese cinzeiro, né, da entonces perfeição. Poxa, Satanás eu consigo fazer siendo tudo, não así, preciso de wow, Deus el então, ápice de la né? E perfección, yo no aí, quando a gente necesito vê del a Señor. mesma atitude de Ahí fato vemos ali, esa né, em misma Caim, enquanto actitud que Abel, en né, Caín. aquele En cambio, o fôlego Abel passageiro, né, es mais aquel, efetivado ese na aliento dependência do pasajero, Senhor e fala: él está en "Poxa, la Senhor, né, dependencia del o Senhor Señor, él gerou dice, a wow, salvação, o Señor, Senhor gerou o el Señor me sacrifício", dio la né? E salvación, el aí a Señor gente me dio, começa a hizo entender ese de fato que o que o sacrificio. Senhor ele está querendo é Ahí onde é que está a entendemos nossa raiz, né? realmente dónde es que el Que a nossa Señor raiz de quiere, que fato está sepamos na dónde está nuestra dependência raíz. total do Nuestra Senhor, raíz ou se a realmente gente está está en la achando que a dependencia gente é total algo del Señor. capaz, né? Se O mora o tal vez orgulho na pensamos que gente, né, somos algo no nosso capaces agir, no si aún nosso vive algo de coração, e orgullo aí en nuestra essa história, actuar en né, de nuestro fato, né, a corazón. história passa a Ya en ser esa mais verdadeira para historia nós e a gente pode pasa a ser aplicar no dia a dia. real en Só nos nosotros y resta podemos realmente aplicarla en el invocar o día a Senhor, día. né, e Solo nos queda conectar de invocar el novo, nombre né, del Señor na y raiz certa, no conectarnos DNA certo, nuevamente né, con la e raíz en el seguir, ADN na verdade, o que a correcto palavra vem y falando para exatamente seguir a gente poder realmente lo que la executar, palabra né, o nos está desejo do Senhor. hablando para Realmente poder ejecutar lo que es é el deseo impactante del isso, Señor. né? É Es impactante a gente saber impactante que a nossa esto. dependência Es impactante realmente tem que saber ser que do nuestra Senhor. dependencia realmente amén. tiene que ser del Amén. Señor. Último punto que quiero levantar, Andrés. Yo creo que tenemos que hablar es sobre andar con Dios. Tenemos que terminar por lo menos con andar con Dios. Balnán tocó en un punto que realmente por la descripción de los descendientes de Adán, podemos ver que ellos estaban cumpliendo una parte de la responsabilidad del hombre que es la multiplicación, fructificar, multiplicar y llenar la tierra, pero no cumple la cuestión de sujetar la tierra. Dios dio eso en Génesis 1:28, pero acá ellos solo faltaba la última parte que era sujetar la tierra. Por eso en Lucas, en la genealogía de Cristo, ahí sí
Cristo vino justamente para cumplir la parte que faltaba, que era sujetar la tierra. Y entonces
vamos a hablar un poco entonces sobre, en esta genealogía, la persona es engendrada, vive, tiene hijos e hijas, después vive unos años más y después muere. Realmente el hombre vive en medio que sin sentido. Aún en la línea de Dios, usted se siente, está haciendo todo eso para qué. Por eso hablé sobre ese ejemplo de la señora cuando era adolescente. Yo estoy cepillando los dientes todos los días, voy a la escuela todos los días y veo la inutilidad de todo eso. No sé para qué hago todo eso todos los días, para qué. Entonces, el hombre no sabe exactamente para qué vive, pero gracias a Dios, que Dios entonces nos da una llama de esperanza cuando llega Enoc. Enoc, versículo 22 del capítulo 5 de Génesis, Enoc anduvo con Dios y después que engendró a Matusalén, vivió 300 años, tuvo hijos e hijas y todos los días fueron 365 años. Versículo 24, y anduvo Enoc con Dios y lo llevó Dios porque lo tomó para sí. Esto es una esperanza, porque imagina si toda la genealogía descrita en el capítulo 5 engendró y luego vive y muere, nace, vive y muere. Si fuera todo así, pero hay alguien que interrumpió ese proceso, entonces nos da esperanza. Enoc anduvo con Dios y ya no era porque Dios lo tomó para sí. Entonces fue muy bueno que Dios nos dé luz, que es diferente que el hombre andar con Dios y Dios andar con el hombre. Es distinto. Entonces mostramos a los hermanos que en Lucas 24, los dos discípulos, después de todos los acontecimientos sucedidos sobre la muerte y de la resurrección y la supuesta resurrección, porque por la descripción del texto, los dos discípulos no creían que Jesús había resucitado, no creyeron. Entonces estaban saliendo de Jerusalén. ¿Qué tenemos para hacer acá? No hay nada más para hacer. Jesús ya murió, no sabemos para dónde fue. Entonces vamos para Emaús. Y mientras descendía discutiendo sobre esto, Jesús le aparece hablando con ellos. Ellos no le reconocen y Jesús les preguntó, ¿qué es lo que están hablando? Usted no, vos no sabés lo que pasó en los últimos días. Que Jesús el Nazareno, y mostraban que ellos no creían que Jesús había sido resucitado. Y ahí Jesús mostró todos, tomó toda la Biblia, toda la escritura que hablaba sobre que Jesús tenía que padecer, tenía que morir en la cruz y al tercer día resucitaría. Y ahí, cuando llegaron a Emaús, Jesús entró con ellos y ellos insistieron, entonces él entró para comer pan y cuando él bendijo el pan, él desapareció. Y cuando desapareció, ellos percibieron que ardía sus corazones cuando Jesús hablaba. Hermano, esto es una indicación sobre la presencia de Dios. Cuando la palabra de Dios es hablada por Dios, en la palabra verdadera de Dios, arde en nuestro corazón y ahí saben. Entonces, cuando Jesús anduvo con ellos, no que ellos andaban con Jesús. Jesús apareció andando en medio de ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban descendiendo ladera abajo. Entonces, la situación geográfica, Jerusalén queda en un monte y Emaús en la parte de abajo. Entonces, Jerusalén está en la parte más alta. Si tú desciendes, va hasta el mar muerto, que es el punto más bajo. Entonces, de Jerusalén tú siempre desciendes. Entonces, ellos estaban descendiendo ladera abajo. Jesús anduvo con ellos. ¿Y cuál fue el resultado de que Jesús ande con ellos? Inmediatamente se despertaron que Jesús era, que estaba con ellos, volvieron a Jerusalén a subir de nuevo. Esto es muy bueno, es una muy buena señal de que cuando nosotros no estamos bien, cuando no estamos creyendo, cuando no estamos creyendo en la palabra, no estamos acompañando de cerca la palabra, Jesús entonces se aparece y nos da una chance, una oportunidad más, alentándonos. Entonces, ¿qué hacer? Es para subir de nuevo, para volver al camino de estar con Jesús, de estar con la palabra, y de esa manera podemos andar con Dios de nuevo. Y andar con Dios, si tú usas este ejemplo de ladera abajo,
y hacer lo contrario, andar con Dios, es subir hacia arriba. Entonces, si tú andas con Dios, con comunión normalmente con Dios, en tu día a día, haciendo inmersión en la palabra, tú estás ahí oyendo la palabra, inculcándola, andando con Dios, vas a percibir que tu vida no es plana, seguramente es algo inclinado, siempre estarás subiendo, siempre añadiéndote a tu realidad espiritual, entonces estás en una subida. Y cuanto más estás en una subida, más tu alma es salva, más los elementos de Dios son constituidos en ti y más estás siendo trasladado para dentro de la gloria. Para eso el Señor nos llamó, por eso es que Enoch fue subiendo, subiendo y que en un momento Dios lo tomó para sí. Esto es una buena experiencia para nosotros hoy, que podemos andar con Dios de esa manera, acompañando de cerca la palabra, haciendo inmersión, inculcando la palabra, predicando el evangelio del reino, todo formando parte, trabajando como con el TCI, todo eso. ¿Y qué sucede? Y va a llegar un momento que estaremos prácticamente andando con Dios y viviendo en su presencia en todo momento. Y hay otro personaje que hizo toda la diferencia en Génesis 6, es Noé. Noé, en el capítulo 6, versículo 9, esta es la historia de Noé. Noé era un varón justo, íntegro entre sus contemporáneos y Noé andaba con Dios. Él era único hombre que se salvó en medio de aquella generación injusta, impiadosa, porque Noé andaba con Dios. Mire cuán importante es. Yo creo que ahora, para finalizar, yo creo que hablé con los hermanos que Apocalipsis 12, aquella mujer que es la iglesia hoy, está sufriendo con dolores de parto, tormentos para dar a luz el hijo varón. Entonces yo creo que este hijo varón está naciendo y que la parte más difícil para nacer es esta franja de edad de los valientes de David. Entonces, cuando todos fueran sacados de Egipto, todos podamos emanciparlos a todos, aún no saliendo del trabajo, continuando en trabajar normalmente, pero estamos sirviendo al Señor. Este parto definirá la venida del Señor. Entonces yo creo que si todos nosotros aprendemos a andar con Dios, todos nosotros andar con Dios, llegará un momento que traeremos al Señor de vuelta. Por eso es que el hijo varón será arrebatado al tercer cielo, porque él anda tanto con Dios que Dios lo llama para sí. Es el mismo proceso en Enoch que también sucederá con nosotros. Crean en eso. Por eso es que estamos llamándoles a ustedes a que nos acompañen. Si tú estás en la franja de valientes de David, venga a andar con Dios. Así seremos arrebatados juntamente con todos los vencedores al tercer cielo. Ahora, Andrés, hable un poco tú. Olha, irmão Pedro, você estava falando Amén, hermano dessa Pedro. Cuando usted está hablando sobre los valientes de David, en el inicio usted e eu estava habló prestando sobre atenção na José, ¿no? história Yo estaba e acho prestando que atención tudo en tem a esa ver com historia. quem está hoje Creo que trabalhando tiene no mucha mundo, relación con trabalhando quien e tiene hoy un quando trabajo en el ele mundo. foi chamado para interpretar o sonho Cuando él fue de llamado Faraó para interpretar el pelo sueño de copeiro, Faraón por quando el o copero del copeiro rey, fala para o Faraó, ele não fala cuando el que copero le dice al estava um Faraón, él no le prisioneiro dice entre que nós. había un prisionero Falava entre sobre um jovem nosotros. hebreu, Él le servo dijo, do había un comandante da joven guarda. hebreo, A gente não é siervo del comandante de prisioneiro la do guardia. copeiro no nosso Él no era un trabalho. Isso não é isso. A prisionero gente así. é, Nosotros no né, nós somos estamos servindo prisioneros ao en nuestro Senhor trabajo. no nosso Nosotros trabalho estamos sirviendo e al Señor en aprendendo com nuestro isso a servir o trabajo Senhor o Amén. tempo inteiro. y Então aprendiendo é con eso a você, servir al valente Señor da el vida, que tiempo está aí completo. pensando que está Usted, valiente preso de nesse David, que está ahí ciclo aí, pensando né, que Palma, está de prisionado não en este produzir nada, ciclo, de ¿no? só De viver, no morrer, producir nada, de viver solamente de vivir, realizações humanas de e vivir não, a realizaciones gente não humanas está y aqui para morir. isso, a gente No, está aqui para cooperar com Amém. nosotros Deus. no estamos aquí Nossa para faixa eso, etária estamos aquí para precisa cooperar con Dios. Nuestro rango nascer de edad agora para terminar esse necesita parto do nacer filho ahora. varão. É Para difícil. terminar este parto Se a del gente hijo fizer varón es cálculo, difícil. não Si acontece, mas hacemos acho que cálculos, esse realmente no chamamento agora a sucede, gente tem que pero este ecoar para llamamiento todos os valentes de ahora Davi se tiene que posicionarem para ecoar para todos los servir valientes de David, para que para o todos se reino, né? posicionen y E puedan acho servir. maravilhoso esse momento para todos nós. Y O veo Senhor que esto es precisa de nós. maravilloso para todos Isso nosotros, deve este comover momento. nosso Señor, coração. necesita de nosotros, E esto a debe outra coisa conmover que, nuestro né, Pedro, acho que corazón. você já sabe que Otra cosa que foi creo muito que importante para mim foi a fue muy parábola do importante para mí fue fariseu e la do publicano, parábola né? del fariseo y del Porque publicano. o
Porque el fariseo en la oración, él presentó sus hechos, Sí, se presentó como él no era malo, ¿no? Todo lo que él hacía en la expectativa que era eso que lo justificaría. Es el mismo síndrome de Satanás, que creyó que sería él quien dominaría a todos los pueblos como una criatura. Es el síndrome de Caín, es el síndrome de todos aquellos que pensaron que por sí mismos podrían servir a Dios. Hasta Moisés en el inicio, ¿no, hermano Pedro? Cuando él aún no había sido preparado, él creyó que sería el salvador de sus hermanos y mató a un egipcio. Entonces, solo cuando él percibió que no era por su capacidad. Y hoy, hermano, servir con ese corazón de un pecador que no merece nada, el Señor nos está dando esta apertura, ¿no? Todos los rangos de edad hoy tienen una gran misericordia de poder servir para traer al Señor de regreso. No es por nuestras cualidades, no es por esto. Si tenemos este corazón, vemos que es imposible que no sea por medio de Dios hacer su obra, ¿no? Eso nos da un diagnóstico de cómo servir al Señor y andar con Dios. Dios mío, esto es muy bueno. Todos estos mensajes de la conferencia, yo no sé cómo, pero Enoch quebró esa línea del tiempo, ¿no? Él fue arrebatado. Y se va ahora al hijo varón, a los vencedores, pero él caminando con Dios, muestra que no es el tiempo, ¿no? Si nosotros dedicamos nuestro corazón a inculcar la palabra, oír la palabra y andar con Dios es oír su palabra, disfrutarla, inculcarla y practicarla. Ahí realmente andaremos con Dios, caminaremos con Él. Esa es nuestra tarea ahora de toda la iglesia. Finalizar este parto, consumarlo, es el fin de los tiempos. Es muy maravilloso. Estamos en este momento en el cual estamos, ¿no? Despertemos todos para esta tarea final. E é interessante a diferença que Amén. Y Jesus, es interesante la seguindo esse diferencia paralelo de de cómo el Señor es Enoque sabio andava com en Deus, trazar né? un Ele paralelo deixa en claro que que Enoch foi uma escolha de caminaba Deus, con né? Dios y Diferente dos dejar claro de discípulos, que fue una embora estivessem escogencia de andando Enoch. com o Senhor, não foi uma Los escolha deles. discípulos, E aunque muitas estaban vezes nós caminando con el Señor, no estamos fue su andando com o Senhor, escogencia. mas não reconhecendo, né? E Ellos não estaban en el optando camino por andando con andar el com o Senhor, Señor, pero no lo por escolher reconocieron. andar com o Senhor, né? E o paralelo, né, de Enoque, né, El viver paralelo que vemos con 365 Enoch anos, né, de sendo vivir que 365 años, mesmos 365 dias, né, aunque sean 365 días, por Cristo é o ejemplo, en Senhor el año. mostrando o nosso modelo de Todo eso es fato, el né? Señor mostrándonos un Ele modelo. gerou, né, Metusalém, Él ele viveu, produjo mas ele foi a arrebatado de Matusalén, fato, né? Ele vivió, foi pero fue ascendente, como Pedro fala, arrebatado. né? Su vivir fue hacia arriba. É totalmente nosso momento agora, né? Nós estamos Totalmente aqui para nuestro momento gerar, né, ahora. trazer Nosotros essa vida e estamos de aquí para fato producir, subirmos, traer né, esa sermos vida y arrebatados de junto hecho com o Senhor. subir y Como ser arrebatados con isso el Señor. mostra claramente nessa Como eso ilustração nos muestra de o forma modelo a clara seguir, né? E isso el comunica com modelo Noé, a ser que seguido. bastava um, Y né? esto también Como continúa con interessante, Noé, bastava solo um era para salvar necesario toda uma uno geração. para salvar E o toda una Senhor de fato achou generación. graça, né? E El Señor graça halló em nós, né? gracia, que el Mas é esse Señor halle coração, de gracia en fato, né, que nosotros todos nós también. temos que ter, Este de achar corazón graça em que tempo todos oportuno, né? debemos De tener, de reconhecer que hallar la nós não gracia temos nada, que nada que nós en temos el tiempo pode de fato oportuno. agradar ao Senhor, né? E voltar de fato Tener ese toda a nossa vida andar para que Ele realmente e puede agradar todo o al tempo Señor y propício, né? volver toda nuestra vida al Señor Então, cuando encontramos ese quando eu vi essa tiempo mensagem, propicio. foi esse o meu Cuando yo ruego escuché também, Senhor, ser este propício a nós, mensaje, né? fue Ser este mi ruego. propício. Embora nós não Señor, tenhamos por favor, nada, embora o muéstrate nosso a mí, tempo de aunque fato seja yo no tenga escasso, nada, aunque nossa nuestro força tiempo sea isolada seja escaso, escassa, né? nuestra Mas nós temos fuerza como achar socorro, sea né? Nós escasa, temos tenemos cómo como voltar encontrar ao Senhor, como nos socorro, arrepender. E o tenemos Senhor, de cómo fato, apresenta essa arrepentirnos. graça para nós, né? Y el Señor E presenta com esta o gracia a TCI agora, nosotros. amén. poxa, que força, Con el né? TCI ahora, wow, qué Nossos fuerza. poucos pães, nossos poucos peixes, como tem Nuestros alimentado pocos uma panes y multidão, né? peces, cómo han E o Senhor alimentado a una reforça, né? multitud. Tem Amén. essa misericórdia Y de el falar Señor isso para refuerza y tiene nós. esa É misericordia muito de carinhoso, hablarnos né? esto. Eu vejo Es uma palavra de carinho mucho nessas cariño de su mensagens, nessa parte. conferência, porque Veo con mucho mostra que cariño nós de temos parte Amén. del Señor um estos modelo a mensajes, seguir e que o Senhor porque tenemos tem un modelo a ser prazer quando nós nos seguido. El incluímos, né? Señor tiene placer en De fato, incluirnos. ser Es un levado, ser privilegio guiado, ser animados porque por esto. nós precisamos, irmão, às vezes
porque necesitamos, hermanos, nós temos que escolher escoger andar com o y Senhor, recordar que não ser nosotros andar de somos uma los que forma, escogemos né, caminar con el Señor. qualquer, constante, mas ascendente, No andar de una não forma somente subindo cualquiera, para cima, sino mas cuesta Amén. arriba, ascendiendo. Amén. Realmente, nosso Deus é um Deus que quebra os Amén. Realmente paradigmas nuestro Dios humanos, es un né? Dios que quiebra todos E los quando a gente paradigmas até vê do humanos. ponto de vista histórico, né, os Cuando lo vemos lugares de desde el punto de adoração, vista histórico, los até na época lugares de de Abraão, né, adoración, relembrando hasta en la também o que ele época de falou para Abraham, nós, né, desse coração recordando un poco buscador, lo dos que el hermano ha hablado buscadores, sobre né? el corazón Na época buscador, los dele ali, a buscadores. adoração às En divindades su eram em época, su templos, né, em adoración, sus específicos, divinidades eran en rituais templos absurdos, específicos, con inclusive, né? rituales Mas eram absurdos, naqueles lugares. E pero eran isso é uma aquellos quebrança de lugares. paradigma Ahí gigante se quando fala assim, olha, rompe todo ese tipo de vai para um paradigmas lugar que eu vou cuando se contigo. dice, Né? ve Isso a não un lugar que existia yo na iré época. contigo. Né? De Eso no fato, Deus existía era en la uma época. divindade De hecho, Dios era una física ou divinidad física representativamente, o né, em algum lugar representativa, estático, né? no en E de algún fato, lugar quando Deus se estático. dispõe a Y estar com cuando Abraão Dios se ali, dispone a estar con isso não Abraham, existe, né, para a humanidade, eso né? no E aí existía depois o para la Senhor, humanidad. né, o Senhor depois ele Pues el repete isso de Señor novo, né? O próprio Senhor Jesus fala, vuelve y puxa, lo não é em repite. monte, não é em templo, Les mas dice, no no es en coração, monte, né? no O es Senhor está en buscando templo, es esse en el coração de corazón. El verdadeiros Señor está adoradores. buscando E isso ele está este corazón mostrando de justamente lá verdaderos desde adoradores. Noé, Y ahí desde, está né? mostrándolo E é desde isso que Noé, realmente acho ¿cierto? que o Senhor Y es ele tem esto falando, né? E lo está que realmente el escancarando Señor isso para a viene gente hablando y nesses abriéndonos últimos dias, esto inclusive, né? en Porque estos últimos días, as ¿cierto? últimas mensagens foram En realmente los para últimos trazer mensajes isso à fueron tona aqui para realmente todos para nós. Então traernos que de esto, fato, né? Acho que falando para os valentes de Davi, não importa hablándole se a los você está valientes de ladeira David. No abaixo, né? O importa Senhor si vai usted atrás de está cuesta você, né? abajo, el Señor va Mas se detrás você tem o suyo, coração de fato de pero que estar usted tenga un próximo do Senhor, corazón, né? de E hecho, a estar gente cerca del ter Señor. também esse Nosotros ímpeto de tener nós queremos este estar próximos do ímpetu Senhor, o Senhor também vai de poder estar nos usar cerca ainda al muito Señor, el mais, Señor también né? nos usará Então, mucho o más. Senhor, Deus é o Senhor do tempo, né? O nosso El Senhor é o Senhor do Señor es el tempo, Ele Señor nos de dá los tempo, tiempos, el né? Señor es el Porque Señor Ele de los precisa de tiempos y nos fato um dará el coração tiempo. Amén. aberto para estar Lo que seguindo, necesitamos seguindo es un junto com o corazón Senhor. Amém. abierto para Aleluia. seguir Amén. junto con el Señor. Ustedes saben que poco a poco, con el desenvolvimiento de esa live, yo creo que el Señor nos dio una gran luz aquí. Ustedes saben que cuando leemos la genealogía de Adán y cuando habla de Enoc que anduvo con Dios y después lo tomó para sí, yo me quedo pensando, nunca más sucedió esto a no ser Elías. Yo creo que solo son dos ejemplos, que no hubo muerte y fueron directos y tomados por Dios. Enoc y Elías. Moisés, la diferencia de Moisés que murió, pero su cuerpo Dios lo escondió. Pero él murió. Pero solo dos personas en la Biblia que no murieron. Entonces, solo vino una gran luz. Dios está preparando una generación final que será Enoc colectivo. Un Enoc colectivo. Apocalipsis 12, versículo 5. Nació pues un hijo varón que regirá con cetro de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios hasta su trono. Entonces perciben que un grupo de personas no es más un individuo como Enoc o como Elías, sino un grupo de personas que no van a ver muerte. Y nosotros podemos ser parte de ese grupo, aunque yo ya tengo 75, 76 años, pero aún tengo esperanza de estar en ese grupo. No conoció la muerte y ser arrebatado como Enoc. Entonces, para que eso, la condición es andar con Dios. Entonces, vamos a producir una generación que ande con Dios, andar con Dios. Y nosotros seremos ese grupo colectivo de Enoc que será arrebatado hasta Dios. Qué cosa maravillosa. Gracias a ustedes por la participación. Soy muy contento, muy feliz que Dios pueda bendecirlos a ustedes, abriendo camino para que ustedes tengan tiempo para servirle al Señor. Y Dios bendiga a todos los que están asistiendo a la live, pero de cualquier manera el Señor avanzó ahí, André.
Amén, muy bueno. Voy a pedirle a uno de los hermanos para que ore. Sí, Sim. voy a pedir Vauná, a... ¿puede orar? Fue el último, ¿no? Porque Gawa tuvo un encuentro ya, una conversación, Leo también. Fue suavizado por el suegro. Ahora usted, Valnar, va a orar por este live y por Amén, la audiencia y por la Expo Cristán Jesus. también. Senhor, amén, muito obrigado, Senhor, Señor, muchas amén. gracias cuidado conosco. por Muito el obrigado cuidado pelo por privilégio que nosotros. temos de Gracias, Señor, por el servir. Sí, privilegio De de fato, servirte. amén. reconhecemos que nada que Y nós de hecho, temos vem Señor, de nós mesmos, reconocemos que nada de lo que mas tenemos sempre viene de te dá. nosotros, sino de esa savia que el Amén, Señor nos Muito suple. obrigado Muchas porque gracias, sempre Señor, andamos com o Senhor, por el hecho de andar con el amén, Señor. Podemos Senhor escoger Jesus. caminar con el Rasga, Señor. faça Señor raiz Jesús, amén. os maus nos caminhos, arrepentimos, Señor, de restitui nuestros nossa malos alma caminos. semente, Reconocemos, Señor, que Sí, nosotros mas nós hay una voltamos ao semilla Senhor, contaminada, pero hoy nos volvemos a amén, ti, Señor. Creemos que tú eres capaz, amén. Señor, somos entre nós, Senhor. diariamente, Sí, Señor, Señor. eliminar este mal y Clamamos conducirnos, para Señor que Jesús. Guarda cada Sí, hermano, cada valiente amén, de David, cada capitán, amén. cada adolescente, cada Sí, Señor. intendente queimar no que está nosso aquí en esta Amén, noche, nem no que nosso pueda coração quemar a en nuestro palavra, corazón, de amén, possamos nuestro ser corazón servos esta palabra. produtivos diante do Que nosotros Senhor. podamos ser siervos Guarda productivos também delante del Señor. amén. Guarda, Señor, la nossas Expo fronteiras, Cristiana que está nossas Sí, estradas, sucediendo. amén. Senhor. Señor, consagramos estos Tua días, palavra Sí, seja Señor, que cumprida, tu obra, confiamos Señor, em sea Ti, hecha em Tuas amén. mãos, e nós en vamos esta ser feria, que fortalecidos confiamos, cada Señor, en irmão tus manos, naquele que tú stand, puedas hacer, naquele Señor evento, Jesús, tu obra en aquel Sí, stand, en aquel sí, evento. Señor. totalmente ao Queremos Senhor. que Tudo entregarte, que o Señor Senhor esteja Jesús, fazendo Amén. todo, Señor, que tú nesse seas, ato, Señor, Amén. suficiente para abençoe o resultado nosotros. que vier deste evento, Pues, Senhor. y que Nós trabaje, oramos ao Señor, para Senhor trabajar el pela Sí, palavra, resultado que pedimos produzca este proteção, evento. amén. Gracias, Señor, por su na vida palabra, de por lo que pessoas hemos que estiverem recibido. Y presenciando rogamos, Señor, para que el esse Señor nos encontro. bendiga, Amén. Señor Jesús, que el Señor nos conduzca en Amén. triunfo. Alabado sea el Señor. Amén. Muy bueno, Amén. muchas gracias por la presencia de ustedes. Gracias a todos los hermanos, hermanos. Buenas noches a todos. Amén. Buenas noches a todos. Chao. Chao, chao.